La caída de Constantinopla. Así terminó el último imperio romano. Imagina una ciudad que se alza majestuosa entre Europa y Asia, capital de imperios milenarios, joya del comercio, guardiana del saber. Esa ciudad era Constantinopla, también llamada la reina de las ciudades, construida por el emperador Constantino el Grande en el 330 después de Cristo. Su posición estratégica entre el Bósforo y el Mar de Mármara la convirtió en el corazón del Imperio Romano de Oriente, o bizantino. Durante siglos, fue faro del cristianismo, centro cultural y refugio de los clásicos. Pero la historia no dio tregua. A partir del siglo XI, el imperio comenzó su agónico declive. La devastadora derrota en Manzikert 1071, guerras civiles, disputas sucesorias, dependencia de mercenarios extranjeros y saqueos como el de la Cuarta Cruzada 1204 fueron minando su poder. Aunque logró recuperarse y mantener su gloria en parte, el imperio quedó frágil, reducido a un puñado de territorios y a una sola ciudad, la legendaria Constantinopla. Frente a ese escenario caído, en 1452 emergió un nuevo pretendiente al trono de la ciudad eterna, Mehmed II, el sultán adolescente que ya planeaba conquistarla para fundar un nuevo imperio. Empezó construyendo Rumeli Hisar, una fortaleza al otro lado del Bósforo, cerrando las rutas de suministro. Cuando el 6 de abril de 1453 inició el asedio, un enorme ejército otomano convergió sobre los muros de la ciudad cristiana de Constantinopla para asestar el golpe de gracia al moribundo imperio bizantino. Desde hacía más de un siglo, los otomanos, un pueblo turco originario de Asia Central, habían avanzado firmemente, arrebatando territorio, mano de obra y recursos a los bizantinos grecoparlantes, hasta que lo único que quedó de Bizancio fue la propia Constantinopla, su capital. Ahora, el sultán Mehmed II pretendía conquistar la ciudad para el Islam. Tras las murallas, esperaba Constantino XI Paleólogo, que se había pasado la vida resistiendo a los otomanos y estaba decidido a combatir hasta el fin. El emperador bizantino se enfrentaba a un ejército compuesto por un mínimo de 100.000 hombres, incluidos los temibles genízaros. En comparación, las fuerzas bizantinas eran escasas, unas fuerzas mixtas de 8.000 soldados entre griegos, venecianos y genoveses, más algunos de Aragón y Castilla, resistían tras las legendarias murallas teodosianas, guardianas de la ciudad por 8 siglos. La defensa organizada por el soberano se veía menoscabada por las disputas religiosas históricas entre la población griega ortodoxa y los católicos fieles al Papa. La principal base de Constantino era la propia ciudad, con forma aproximada de triángulo y un perímetro de 19 kilómetros. 2 de sus lados estaban rodeados por agua. El tercero, de 6 kilómetros de longitud, estaba protegido por las fortificaciones más formidables del mundo medieval. La muralla de Teodosio se alzaba desde el siglo V y estaba compuesta por 5 estratos defensivos, una doble muralla con 192 torres, un foso y 2 zonas expuestas que el enemigo debía cruzar bajo un fuego intenso. En sus 1100 años de historia, la ciudad había vivido 26 asedios, y ningún atacante había logrado superar aquellas murallas. En 1204, los cruzados conquistaron Constantinopla asaltando las murallas marítimas, no las teodosianas. Además, Constantino estaba encantado porque un genovés especialista en asedios, Giovanni Giustiniani, había llegado para dirigir las operaciones defensivas. Desde las murallas, los defensores de la ciudad veían el campamento otomano a sus pies, extendiéndose de costa a costa. Un espectáculo imponente de millares de hombres, tiendas, animales y provisiones. Lo más alarmante era que el enemigo había desplazado un número de cañones sin precedentes. Mehmed había reunido 70 de ellos, incluido un supercañón enorme, bautizado como Basílica, que fue transportado desde la ciudad de Edirne, a 225 kilómetros de distancia, y que estaba diseñado tanto para bombardear las murallas como para aterrorizar a la población. El 12 de abril, los cañones comenzaron a tronar. La guerra había empezado. El efecto de los bombardeos fue devastador. Las murallas que habían resistido siglos de ataques empezaron a desmoronarse. De repente,
Parecía que las grandes murallas que habían defendido la ciudad durante 1.000.000 de años habían quedado obsoletas. El bombardeo se prolongó durante días. Los defensores recobraron el ánimo y Giustiniani improvisó una solución ingeniosa frente al poder destructivo de los cañones. Construyó barreras improvisadas con piedras, matorrales y mucha tierra, culminadas con barriles llenos de más tierra para las almenas. Los terraplenes resultantes neutralizaban asombrosamente bien el impacto de los proyectiles de piedra, que eran amortiguados por la tierra. Pequeños grupos de asalto actuaban de noche, retirando los cascotes caídos para evitar que los otomanos construyeran un puente. Cuando estos lanzaban algún ataque sorpresa, eran acribillados con arcos, ballestas y armas de mano primitivas. Mehmed necesitaba actuar con rapidez. No podía mantener a su gran ejército indefinidamente ante las murallas. Las esperanzas de Constantino XI se concentraban en la llegada de una flota de apoyo desde Italia. Sin embargo, lo que el 12 de abril contemplaron los defensores de la ciudad fue una imponente flota otomana, recién construida y enviada para bloquear las vías marítimas de suministro de la capital bizantina. Una semana después, 3 grandes veleros genoveses arribaron por la desembocadura del Bósforo, cargados de provisiones y de hombres. Era evidente que tendrían que abrirse paso combatiendo. La nueva flota otomana, formada por galeras bajas y rápidas, corrió a interceptarlos, pero desde las cubiertas y mástiles de los altos veleros cayó sobre las naves otomanas una formidable lluvia de flechas que les impidió abordarlos. Desde la orilla, Mehmed vio con rabia e impotencia cómo su flota era humillada por aquellos barcos, que pudieron entrar en el puerto bizantino del Cuerno de Oro, que se cerraba con una gran cadena. Mehmed, aún dolido por la derrota naval, estaba decidido a neutralizar la flota cristiana del Cuerno de Oro. Instaló un camino de rodillos de madera engrasados desde su puerto hasta la parte alta del Cuerno de Oro y lo usó para trasladar, por tierra y en plena noche, 70 embarcaciones de su flota. La mañana del 22 de abril, los defensores de Constantinopla vieron horrorizados que las galeras otomanas eran echadas al agua, listas para acechar a la flota cristiana. Las dos flotas se enfrentaron. Constantino entendió que debía contraatacar y planeó un ataque nocturno para destruir los navíos enemigos. En absoluto silencio, una flotilla de barcos venecianos y genoveses cruzó el puerto a oscuras para lanzar su asalto. Sin embargo, cuando se acercaban, los recibieron con andanadas de cañonazos. Su plan se había descubierto. Varios barcos se hundieron y el ataque fue abortado. Este ciclo de defensa y ataque continuó en días posteriores, sin tregua alguna. La situación para Constantino era cada vez más desesperada. El emperador mandó un puñado de marinos venecianos en una barca rápida a explorar las costas de Grecia, en busca de alguna otra flota de apoyo. No encontraron ninguna. Valerosos, decidieron volver y, tras superar el bloqueo otomano, anunciaron al emperador que no llegaría ninguna ayuda externa, que los defensores de Constantinopla deberían vencer o morir. A principios de mayo, los ánimos en el campamento otomano estaban decayendo. El sultán decidió hacer una oferta de paz. La población de Constantinopla podía pagar un gran tributo o marcharse donde quisiera. La respuesta de Constantino fue rotunda: no está en mi mano, ni en la de ningún ciudadano, entregar la ciudad. Todos preferimos morir a que se nos perdone la vida. El 27 de mayo, Mehmed se preparó para el asalto definitivo, mentalizando a sus hombres para una batalla a vida o muerte. Los cristianos, la tarde del 28 de mayo, se congregaron en Santa Sofía por última vez, en una demostración de unidad que por fin concilió a ortodoxos y católicos. Constantino y Giustiniani colocaron a sus tropas entre la muralla interior y la exterior, y cerraron las puertas de la ciudad. No podían retroceder. Gran parte de la población civil se reunió en la vasta iglesia de Santa Sofía para rezar. Antes del amanecer del 29 de mayo, entre el ruido de tambores, cuernos y campanadas, los otomanos empezaron a lanzar constantes ataques en oleadas. Todos caían al pie de las murallas. Los defensores se mantuvieron firmes durante horas, pero el peso del número empezaba a decantar la balanza. Fue la mala suerte lo que al final resquebrajó la defensa cristiana. Tras días combatiendo,
Giustiniani resultó gravemente herido y, viendo que no podía seguir luchando, pidió a Constantino permiso para retirarse. El emperador aceptó a regañadientes. Cuando los soldados vieron que su gran comandante abandonaba la batalla, su moral se derrumbó. Todos echaron a correr hacia las puertas de la ciudad y los otomanos pudieron atravesar las murallas y asaltar las calles, asesinando y saqueando. Abrieron las puertas de Santa Sofía a la fuerza y todos los que estaban en su interior fueron esclavizados. Allí, en esa última defensa, murió Constantino XI. Según relatos, luchó con valor y se lanzó al combate, desapareciendo en el caos. Su cuerpo jamás fue encontrado. Su muerte simbolizó el fin definitivo del Imperio Romano de Oriente. La victoria fue total. El sultán Mehmed II entró triunfal por la puerta de Adrianópolis. Se arrodilló frente a Santa Sofía y la ordenó convertir en mezquita. Revivificó la ciudad bajo su mando, renombrándola Estambul, reconstruyendo murallas, fundando palacios y mercados como el Gran Bazar, atrayendo población y marcando un nuevo rumbo imperial. La caída de Constantinopla fue mucho más que una victoria militar, fue el cierre de un milenio romano, el fin de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna, un cambio de ciclo histórico con consecuencias culturales, geopolíticas y simbólicas profundas. Si te apasiona la historia y quieres conocer más batallas y sucesos que cambiaron el destino de civilizaciones, suscríbete y sigue explorando conmigo.